Me llamo Daniel y siempre he sido un aficionado a lo paranormal. Desde que era niño, me fascinaban las historias de fantasmas y casas encantadas. Así que cuando mis amigos propusieron pasar una noche en la casa abandonada del pueblo, no pude resistir la tentación de aceptar el desafío. La casa se alzaba en lo alto de una colina, rodeada de árboles retorcidos que parecían susurrar secretos entre sus ramas. La mera visión de sus ventanas tapiadas y su puerta carcomida por el tiempo enviaba escalofríos por mi espalda. Pero eso solo aumentaba mi emoción por lo que encontraríamos dentro. La noche en que decidimos entrar en la casa estaba envuelta en una densa niebla, como si el universo mismo intentara disuadirnos de nuestra empresa. Pero no nos dejamos intimidar y avanzamos hacia la casa con linternas en mano y corazones llenos de expectación. Al entrar, el aire parecía cargado de electricidad, como si estuviéramos cruzando un umbral hacia otro mundo. Los pasos resonaban en los suelos de madera podrida mientras avanzábamos con cautela por los oscuros pasillos, cada uno iluminado solo por la débil luz de nuestras linternas. La atmósfera era opresiva, como si la casa misma estuviera viva y nos estuviera observando. Cada crujido de las vigas y cada susurro del viento seco nos mantenían en vilo, expectantes de lo que encontraríamos a continuación. Exploramos habitación tras habitación, encontrando muebles polvorientos y objetos olvidados que parecían congelados en el tiempo. Fotografías descoloridas adornaban las paredes, mostrando sonrisas que ahora solo eran sombras de lo que alguna vez fueron. Pero cuanto más nos adentrábamos en la casa, más extrañas se volvían las cosas. Oímos pasos que parecían seguirnos desde las sombras y susurros que no podían ser atribuidos al viento. Cada uno de nosotros comenzó a sentir la sensación de que no estábamos solos en la casa, que algo más habitaba sus oscuros rincones. Entonces, una de las linternas se apagó de repente, sumiéndonos en la oscuridad total. El pánico se apoderó de nosotros mientras tratábamos de encenderla de nuevo, pero la luz se negaba a volver. Fue entonces cuando comenzamos a escucharlos, susurros sibilantes que parecían venir de todas partes a la vez, risas que resonaban en nuestros oídos como un eco distorsionado. Nos aferramos unos a otros, temblando de miedo mientras luchábamos por mantener la calma en medio de la oscuridad abrumadora. Y entonces, en un instante, la luz volvió, revelando la casa tal como la habíamos dejado. Pero algo había cambiado en nosotros. Habíamos sentido la presencia de algo más en la casa, algo que no podía ser explicado por la lógica o la razón. Nos apresuramos a salir de la casa, dejando atrás los susurros y las sombras que habían acechado en sus paredes. Y aunque ese día no descubrimos la verdad detrás de lo que habíamos experimentado esa noche, una cosa era segura, la casa abandonada del pueblo albergaba secretos que nunca deberían ser descubiertos. Después de nuestra escalofriante experiencia en la casa abandonada, mis amigos y yo nos encontramos luchando con nuestras propias emociones y recuerdos de esa noche. Las sombras y susurros que habíamos experimentado parecían perseguirnos incluso en la luz del día, y ninguno de nosotros podía sacudirnos la sensación de que algo oscuro nos había tocado esa noche. Decidimos reunirnos para hablar sobre lo que habíamos experimentado, buscando consuelo en la compañía de los demás. Nos sentamos en el café local, nuestros rostros iluminados por la tenue luz de las velas mientras compartíamos nuestras historias. Cada uno de nosotros tenía su propia versión de lo que había sucedido en la casa, pero todos estábamos de acuerdo en una cosa: había algo más en ese lugar que no podíamos explicar. La sensación de ser observados, los susurros en la oscuridad, todo eso nos había dejado marcados de alguna manera. Decidimos que necesitábamos respuestas, que no podíamos simplemente dejar las cosas como estaban. Así que nos embarcamos en una misión para descubrir la verdad detrás de la casa abandonada, para desentrañar los misterios que habíamos encontrado esa noche. Investigamos en la biblioteca del pueblo, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre la historia de la casa y sus antiguos habitantes. Encontramos artículos de periódico amarillentos que hablaban de la desaparición de la familia que una vez vivió allí, pero no revelaban mucho más. Decidimos buscar a los ancianos del pueblo, aquellos que podrían haber conocido la historia de la casa de primera mano. Nos contaron historias de tragedia y desgracia, de una familia atormentada por secretos oscuros que finalmente los llevaron a su perdición. Pero incluso con toda esa información, todavía nos faltaban respuestas. Así que decidimos regresar a la casa una vez más, armados con cámaras y grabadoras en un intento de capturar evidencia de lo que habíamos experimentado. La noche en que regresamos a la casa estaba envuelta en una niebla aún más densa que la última vez, como si el universo mismo estuviera tratando de detenernos.
Pero no nos dejamos intimidar y avanzamos hacia la casa con determinación en nuestros corazones. Al entrar en la casa, la atmósfera era aún más opresiva que antes. Cada paso que dábamos parecía resonar en las paredes, cada sombra parecía moverse con una vida propia. Nos adentramos en la oscuridad, nuestros corazones latiendo con anticipación por lo que encontraríamos. Esta vez, nos aventuramos más profundamente en la casa, explorando habitaciones que no habíamos visto antes. Encontramos pasadizos ocultos y puertas secretas, cada uno revelando más de la historia turbia de la casa y sus antiguos habitantes. Pero cuanto más nos adentrábamos en la casa, más extrañas se volvían las cosas. Oímos risas que parecían flotar desde las sombras, sombras que parecían moverse por sí solas. Nos sentimos atrapados en un laberinto de miedo y confusión, sin saber qué era real y qué era producto de nuestra imaginación. Entonces, en el punto más profundo de la casa, encontramos una habitación sellada que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Al abrir la puerta, nos encontramos con una escena que nos dejó sin aliento, una serie de figuras encapuchadas, paradas en un círculo y murmurando palabras en un idioma que no podíamos entender. Nos quedamos petrificados, incapaces de mover un músculo mientras observábamos la extraña escena ante nosotros. Entonces, las figuras se volvieron hacia nosotros, sus ojos brillando en la oscuridad con una luz sobrenatural. Corrimos de la habitación, nuestros corazones golpeando en nuestros pechos mientras luchábamos por encontrar una salida. Las risas y los susurros nos persiguieron mientras huíamos, llenando la casa con una cacofonía de sonidos perturbadores. Finalmente, encontramos la puerta de salida y corrimos hacia la libertad, dejando la casa y sus secretos oscuros atrás. Pero sabíamos que nunca seríamos los mismos después de lo que habíamos visto esa noche, y que los misterios de la casa abandonada seguirían atormentándonos en nuestros sueños. Han pasado varios años desde nuestra última visita a la casa abandonada, pero los eventos de aquella noche todavía me persiguen en mis pensamientos. Aunque intenté dejar atrás los recuerdos de aquella experiencia aterradora, la casa y sus secretos oscuros seguían llamándome en mis sueños. Decidí regresar al pueblo donde se encontraba la casa abandonada, con la esperanza de encontrar respuestas y cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas. Pero cuando llegué, descubrí que las cosas habían cambiado desde mi última visita. El pueblo estaba envuelto en un aura de miedo y paranoia, como si estuviera siendo consumido por la sombra de la casa abandonada. Los lugareños hablaban en susurros y evitaban mi mirada, como si temieran lo que podría descubrir. Decidí hablar con algunos de los ancianos del pueblo, aquellos que podrían haber conocido la historia de la casa y sus antiguos habitantes. Pero descubrí que muchos de ellos habían muerto en los años transcurridos desde mi última visita, llevándose consigo sus secretos a la tumba. Sin embargo, uno de los ancianos aún estaba vivo, un hombre llamado Samuel que había vivido en el pueblo toda su vida. Me recibió con desconfianza cuando le pregunté sobre la casa abandonada, pero finalmente accedió a contarme lo que sabía. Samuel me contó historias de una presencia oscura que había habitado la casa durante generaciones, una fuerza maligna que había causado la desaparición de varias familias a lo largo de los años. Habló de rituales oscuros y sacrificios humanos, de una maldición que había sido lanzada sobre la casa hace siglos y que aún perduraba en la actualidad. Mientras escuchaba las palabras de Samuel, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Todo lo que había experimentado en la casa abandonada cobraba un nuevo significado, como si estuviera viendo un rompecabezas finalmente encajar en su lugar. Decidí regresar a la casa una vez más, esta vez decidido a enfrentar la oscuridad que había acechado en sus sombras durante tanto tiempo. Armado con mi determinación y mi coraje, entré en la casa una vez más, preparado para descubrir la verdad detrás de sus secretos oscuros. Dentro de la casa, todo estaba en silencio, como si estuviera esperando mi llegada. Me adentré en sus pasillos oscuros, sintiendo la presión del pasado pesar sobre mis hombros mientras avanzaba hacia lo desconocido. Encontré la habitación sellada donde habíamos visto las figuras encapuchadas años atrás, y me di cuenta de que había llegado el momento de enfrentar lo que se escondía dentro. Con un corazón tembloroso, abrí la puerta y entré en la habitación, preparado para enfrentar lo que sea que encontrara. Lo que vi dentro de la habitación me dejó sin aliento. En el centro del espacio había un altar antiguo, cubierto de símbolos oscuros y velas derretidas. Y en el altar, yacía un libro antiguo, encuadernado en piel humana y adornado con runas antiguas. Mientras miraba el libro, sentí una presencia oscura moverse a mi alrededor, como si estuviera envuelto en una niebla negra.
Y entonces, una voz susurró en mi mente, hablándome en un idioma que no podía entender pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Supe en ese momento que había encontrado la fuente de la oscuridad que había acechado en la casa abandonada durante tanto tiempo, y que mi destino estaba entrelazado con el suyo de una manera que no podía comprender. Con un último suspiro, cerré el libro y salí de la habitación, dejando atrás los secretos oscuros que habían estado ocultos durante tanto tiempo. Pero incluso ahora, mientras escribo estas palabras, sé que la casa abandonada seguirá siendo un lugar de misterio y terror, un recordatorio de que algunas verdades son mejor dejadas sin descubrir.